Bien, vamos a seguir con el modelo de grabaciones de estos videos de enseñanza sobre la teología de la persecución. Y bueno, mi oración de que usted pueda estar siguiendo estos estudios de manera de que podamos ir alcanzando las metas de aprendizaje. Estamos utilizando el libro A Precio de Sangre como texto base para estos talleres, pero también estaremos utilizando algunos capítulos y algunos párrafos del libro La sombra de la cruz, escrito por Glenn Penner. Cuando mencionamos en la clase pasada acerca de estas estadísticas, estos números, y de 30.000, 40.000 al siglo III más o menos, después de Cristo, para llegar al siglo XX con 71 millones de mártires. Es una cifra enorme y me parece que toma un tiempo para que nosotros podamos meditar de esto. Pero luego Todd Johnson en el capítulo 4 del libro agrega un elemento más. Es decir, no son números duros, no son números fríos, sino que también agrega la información de cómo los mártires fallecieron, de qué manera fueron brutalmente asesinados y cómo es que sufrieron hasta la muerte por no negar el nombre de Jesucristo. Y en verdad cuesta a veces leer esa lista o volver a meditar, volver a repasar, pero creo que es buen ejercicio. Teniendo esto presente, ahora la afirmación de que la Iglesia cristiana es el grupo religioso más perseguido en el mundo es una afirmación absolutamente correcta y verdadera. Aquí no tenemos nada de falsedad, porque existen instituciones alrededor del mundo, organizaciones que pueden medir los climas de persecución. Pew Research Center es un centro de estudios donde hacen distintos tipos de estudios y entonces tienen gente en terreno donde van recopilando información y es un estudio serio. El Instituto de Hudson también es otra fuente de información. Pero no solamente son institutos, sino que también han habido, y ahora recientemente el Reino Unido ordenó una investigación respecto a la persecución de los cristianos. Y entonces el ministro de Relaciones Exteriores le encargó a un obispo anglicano que hiciera este estudio. Y en este reporte, entonces se señala que el 80% de la persecución religiosa es dirigida hacia los cristianos. Lo siguiente es que no hay buenas noticias para la iglesia cristiana. Al menos esas noticias terrenales. Por supuesto que siempre tenemos buenas noticias porque podrán dañar el cuerpo, pero no nuestra alma. Y por lo demás, todo lo que es sufrimiento está ya profetizado por el Señor. Somos discípulos de Cristo y como discípulos de Cristo, como decía un buen hombre de Dios, sufrimiento es el ambiente del discípulo de Cristo. Hemos sido preparados para enfrentarnos con esa situación. Pero ¿qué va a suceder en el futuro? ¿En qué estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? Y bueno, está compartiendo mi computador. Se me había recién reiniciado. Y aquí tengo la enseñanza que compartí con ustedes en la clase pasada. Y se están reiniciando varias cosas. Y bueno. Le acabo de decir que ahí está y lo proyectamos. El 75% decía antes eran los índices de actos de intolerancia religiosa. Pero con el reporte del gobierno británico, esto cambió y se movió a 80%. ¿Qué porcentaje superior se irá produciendo en el futuro? No sabemos. Pero lo más probable es que sí sea una mayor persecución.
hay alrededor de 7.300 habitantes en el mundo, que están distribuidos más o menos en 194 países, ¿no? Hay otros estados que se reconocen, pero hablemos de un número. Y de esos 194 países, 64 países tienen una alta restricción religiosa. Ahora, increíblemente, esos 64 países donde existe persecución al cristianismo representan al 70% de la población mundial, es decir, 5.110 millones. Por lo que el desafío de llevar las buenas nuevas de salvación a todos esos habitantes es un desafío grande para la iglesia. Sabemos que la iglesia cristiana aún es la religión más numerosa en el mundo. Al menos las estadísticas dicen que hay más de 2.200, 2.300 millones de cristianos. Pero en contraposición tenemos 5.110 millones de habitantes, de personas que viven en países donde llegar con ellos, con el Evangelio y la palabra de salvación, va a ser un desafío. Y va a ser un desafío porque generalmente va a ocurrir persecución. Y con esto estamos diciendo de que mientras la iglesia siga cumpliendo la gran comisión, irá enfrentando cada día más persecución. Porque esa es la condición de este mundo y en la que vivimos en este mundo. Y seguimos diciendo entonces que los cristianos han sido, son y serán el grupo religioso más perseguido del mundo. A algunas personas les parecerá ser muy negativo, muy pesimista, pero la verdad es que somos bíblicos, porque el Señor mismo profetiza que en el mundo vamos a tener aflicción, que en el mundo nos van a perseguir, que en el mundo va a haber una persecución sobre cada creyente en esta tierra. Y va a ser así, y ya es así. Y para muchos y miles de familias cristianas viviendo en países donde son perseguidos, están viviendo esta realidad. Siempre recuerdo una persona que dijo, bueno, gracias a Dios que acá en Chile, acá en Latinoamérica, no tenemos persecución. La verdad que es un error, porque el hecho de ser cristiano nos hace parte del cuerpo de Cristo, no solamente de la iglesia local donde debemos y tenemos y nos congregamos, sino que somos parte de esta iglesia universal que está en toda la tierra, en todo lugar. Y al ser parte de esta iglesia universal, entonces, si a mis hermanos de Nigeria los están persiguiendo, están sufriendo persecución, yo acá en Chile, que me encuentro ahora, entonces debería estar por lo menos sintiendo algo de dolor si es que estoy conectado en este cuerpo de Cristo. Es para pensar y meditar. ¿Cuán conectados estamos como iglesia? Hay una investigadora que hace un estudio, una investigadora española que la menciono en mis talleres, Pilar se llama, y ella fue tan sorprendida, impresionada por las cifras que le llegaban acerca de la cantidad de cristianos que estaban siendo perseguidos, asesinados. Y entonces ella se dedicó a investigar el asunto para ver qué pasaba con la iglesia cristiana. Y es así como finalmente, después de varios años de investigación, ella escribe el libro SOS Cristianos. Y da ejemplos de cómo la iglesia cristiana está siendo diezmada en distintos lugares. Y reafirma el hecho de que no siempre la persecución hace crecer la iglesia, como es a veces una típica respuesta que se dice, bueno, pero gloria a Dios que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Bueno, es relativo a eso, hermanos, porque como dice Pilar, en Irak, de 1.500.000 cristianos de la iglesia cristiana más antigua, las raíces de la iglesia cristiana, allí en ese lugar, solamente quedan 300.000. El resto ha sido desplazado, asesinado, perseguido. Entonces, la persecución produce un gran daño también. Y seguirá creciendo.
¿Cuál es la tendencia futura? La tendencia futura de la persecución es que irá en aumento. Y repasaré por ahora brevemente algunas cosas. ¿Por qué aumentará? Bueno, porque el extremismo musulmán va a seguir aumentando. Esto debido a algo muy básico y tiene relación con el crecimiento demográfico de la población musulmana alrededor del mundo, porque los musulmanes en el mundo están creciendo y al crecer entonces están proveyendo más personas radicales en sus movimientos extremistas. Hay muchos musulmanes en muchos lugares, ya en Europa, en donde ellos están plantando sus mezquitas, donde quieren establecer su propia ley, y en donde muchos países han retrocedido para mantener su fe cristiana por respeto a aquellos y no ofenderlos, no sabiendo que la invasión musulmana no respeta otra fe, sino que la única fe es la fe que ellos tienen. Entonces la tendencia futura de la persecución irá en aumento. Hay una proyección estimada, perdón que hay un brillo ahí, pero le voy a leer, de la estimación de población del año 2000, total en el mundo 1.599 millones de musulmanes. Proyección al año 2050, 2.760 millones de musulmanes en el mundo. El extremismo musulmán seguirá creciendo. Y en muchos de sus países los cristianos van a ser identificados incorrectamente por su conexión con la cultura occidental, la cual los extremistas siempre han odiado. Por otro lado, tenemos este gran movimiento nacionalista en India que ha promovido que el hinduismo es la religión de India y esa es la que debe prevalecer. Y a pesar que hay una gran población musulmana en India, el hinduismo, por ser la religión de India, es la que se va a transformar en uno de los mayores enemigos del cristianismo en India. El colonialismo en los periodos de colonia en Inglaterra, del Reino Unido, en India, hace ver a los cristianos como personas que pertenecen a ese tiempo que es odiado, que es rechazado por los indios. Por lo tanto, la persecución india va a seguir creciendo. Y hay información de que hay muchos permisos que se han negado a las ONG. Algunas misiones han salido de India. Han habido muchos ataques a iglesias, pastores, hermanos, y el trato abusivo de los cristianos en India. El ritmo de crecimiento también de la iglesia se ve como una amenaza. El mundo no quiere que la iglesia cristiana crezca. Y en todos los países occidentales, hablando ahora, se están dictando leyes que vienen de este lugar que se llama las Naciones Desunidas. Y entonces donde todo lo que es cristianismo, donde todos los valores morales que representa la fe cristiana, están siendo desechados porque son enemigos de la sociedad. Los movimientos feministas destruyendo el patriarcado. Los movimientos feministas diciendo que la cultura judío-cristiana es una cultura que va atenta a los derechos de las mujeres. El derecho al aborto libre. Los matrimonios homosexuales. Todos los elementos que en la fe cristiana son opuestos. Por lo tanto, continuarán en los parlamentos de distintos países generando leyes en que de algún modo querrán poner la fe cristiana al margen y acallarla y aún hacerla culpable de delitos como el hablar de odio.
Otro elemento que lo vemos con más detalle y en mis videos siguientes los voy a ir tocando con más detalle, es la emergencia indígena. Este movimiento social de los pueblos originarios que ocurre en 2 ciclos según los antropólogos. El primer ciclo fue el que se reconocieran las culturas indígenas, los pueblos aborígenes o los pueblos originarios, distintos nombres, de tal modo que las Naciones Unidas llegó a confeccionar una declaración. Y luego entonces de allí se baja a los países y los países comienzan a escribir leyes que favorecen a los pueblos indígenas. Dios es el creador de los pueblos y las culturas, por supuesto. Pero llega un punto de que la ley en los estados comienza a definir una nueva forma de enfrentarse con estos hechos. Y por ejemplo, acá en Chile, el presidente Elwin, antes de tomar su mandato, ya había hecho compromisos con el pueblo mapuche. Y entonces se llegan a concretar las leyes de los pueblos originarios. Y hasta allí está todo bien, pero cuando comenzamos a ver de que por ley el Estado tiene que garantizar y proteger las costumbres, las tradiciones, está bien. Pero cuando tiene que proteger la espiritualidad y las expresiones religiosas, allí vemos algo que es peligroso. Sabemos que en Chile se han quemado más de 40 iglesias y hay muchos pastores que no quieren hablar porque viven en temor. La coordinadora Arauco Mayeco no es una institución de paz. Y ya hay escritos y videos que insultan la iglesia cristiana, que dicen que el cristianismo robó la cultura del pueblo mapuche, pero ignoran cuánto bien la iglesia ha hecho en esa región. Los hospitales, los orfanatos, las ayudas sociales que hizo la iglesia. En Bolivia ya vimos que hubo un periodo, un gobierno donde el presidente restableció y puso como primera prioridad las culturas de los pueblos originarios. Incluso se construyó un edificio muy grande como la Casa de Gobierno para salir de todo lo que representaba el colonialismo. Y este es un edificio desde el punto de vista arquitectónico precioso y tiene entonces, le agregan, ¿no?, estructuras y figuras culturales. Y hubo intento de no permitir la predicación del Evangelio, pero los pastores se organizaron en Bolivia. Pero así continuarán entonces formulando leyes para limitar de alguna manera, y eso es una forma de persecución, para hacer callar la voz de nuestra fe cristiana. Y eso es pleno cumplimiento de las palabras del Señor que dijo que íbamos a ser perseguidos. Hasta aquí nomás llegamos y entonces en la próxima clase vamos a continuar compartiendo generalidades sobre la persecución para más adelante ir tocando punto por punto. El Señor les bendiga.